Conversaremos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fedindustria. Bueno, Jorge, bienvenido. Siempre, por lo general, hablamos es del tema porque Jorge también está en la Cámara de Servicios Ambientales como presidente y tocamos siempre el tema de la recolección, de basura y todo ello, pero vamos a hablar un poquito más de decisiones económicas y expectativa que existe, ¿no?, sobre lo que se supone va entrando en un proceso diferente de cambio y transformación. ¿Tu percepción cuál es de todo ello? Carlos, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estas conversaciones contigo siempre son productivas e interesantes. La verdad que estamos incursos en un momento histórico para la nación, un momento de muchos cambios trascendentales para la economía, para el empresariado venezolano. Tiene unas perspectivas en este momento bien positivas y bien interesantes de cara a esta nueva realidad económica en la cual, más allá de las causas que nos llevaron a esto, es una realidad económica totalmente favorecedora. Hay que adaptarse a ella, hay que incursionar y trabajar en función de esos objetivos. No es nada fácil tampoco, sobre todo porque... Y no es ya, porque si hay otra cosa, hay una mentalidad de corto plazo y hay razones, hay un agotamiento, hay un agobio, hay un cansancio de la gente. Una necesidad. Además, pero hay que entender, por lo que también se entiende, se percibe, es que esto va a ser un proceso que va a marchar lentamente, ¿no? Sí, porque todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. La verdad es que las inversiones extranjeras vienen, las inversiones extranjeras o los inversionistas extranjeros están en el país en este momento, están negociando, están evaluando, y eso es normal y eso es necesario para que tú como inversionista decidas invertir en un país que en los últimos años ha pasado por muchos efectos negativos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Esas inversiones tienen que hacer los estudios necesarios. Bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional, sí, que ahora tiene relacionamiento con el Banco Central de Venezuela, también requiere un proceso de adaptación, un proceso donde sus expertos vendrán acá a Venezuela a revisar cómo está la economía nacional, a revisar cómo están los procesos. Y a solicitar información. Y en un detalle importante las también, estadísticas. Hay quienes piensan que esos fondos represados que tiene la nación venezolana, que son casi 5.000 millones de dólares, por lo que se ha dicho, ¿verdad?, en una figura que se llama Derechos Especiales de Giro, los van a liberar de inmediato para obras de infraestructura o para programas de protección social. No, eso lleva su tiempo también. El fondo no va simplemente a soltar 5.000 millones de dólares nada más y se lo va a entregar al gobierno venezolano para que los distribuya de la manera como fuese, ¿no? Sí, fíjate que de hecho esos DEC normalmente son de fácil acceso. Sin embargo, en la particularidad, en este caso de Venezuela, es por supuesto que estamos en un proceso de reconstrucción de la relación. Entonces, probablemente, yo no puedo saber qué exactamente va a ser el Fondo Monetario Internacional. Ya la presidenta Delcy Rodríguez ya se encargó de hacer la solicitud, recientemente lo acaba de informar. Pero eso lleva su proceso, va a llevar su proceso porque te reitero que más allá de la solicitud de esos DEC que normalmente son de disponibilidad casi que inmediata, por ahí escuchaban que incluso casi que eran overnight. Claro, pero el fondo va a necesitar, Jorge, cifras. Tú sabes que se ha manejado, claro, sin duda. La estadística está marcada por una gran opacidad en los últimos años. Ellos van a pedir números concretos y reales de cuál es la situación económica venezolana. No solo que van a solicitar los números, es que ellos también tienen que contrastar, porque recuerda que incluso puede ser que la metodología que veníamos trabajando del sistema de indicadores en Venezuela sea muy distinta o haya que modificar ciertos mecanismos, ciertas metodologías. Entonces, por supuesto que además el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todos los organismos multilaterales, aparte de solicitarla, van a contrastar, porque van a necesitar revisarlo de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, esto es un proceso sin duda lento, pero que con toda seguridad tiene unos aspectos muy positivos y favorecedores para la República. Ahora, Jorge, el desmontaje es gradual también, ojo,
de las sanciones, bajo todavía la lupa y la observación rigurosa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿de qué manera puede ir contribuyendo para que Venezuela se reconecte, por ejemplo, al sistema financiero mundial? Sí, fíjate que, bueno, lo primero que acaba de suceder... Las sanciones que se levantan contra el Banco Central de Venezuela y bancos públicos es muy importante también. Sí, correcto. Bueno, recientemente, por supuesto, la semana pasada hubo no un levantamiento de la sanción, una flexibilización, unas licencias de parcial ella. todo. Sí, todo es parcial, todo es temporal. Yo creo que al final lo más importante y lo más positivo para el país tiene que ser sin duda el levantamiento total de las sanciones, porque eso es lo que le va a permitir al empresario internacional, a los inversionistas internacionales, tener la garantía de ir a un país con una legislación sólida que le permita invertir a largo plazo. Ciertamente las sanciones no lo permiten de esa manera porque además son impuestas desde el exterior. Entonces tenemos que ir sin duda a un levantamiento, a un proceso de confianza hacia los inversionistas extranjeros que permitan que esto suceda de manera más rápida y más expedita. Ahora bien, lo cierto es que más allá de eso, igual la flexibilización o estas licencias al Banco Central y a la banca pública, sin duda es un aspecto positivo que los inversionistas estamos viendo de manera gradual, pero que va a beneficiar al país. El camino que se está recorriendo es un camino, como tú muy bien lo dijiste al principio, un mecanismo que pareciese lento, pero que va conforme a los tiempos necesarios y que son normales dentro de este tipo de actividad. Te voy a interrumpir porque nos vamos a la pausa, Jorge. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fede Industria. Bueno, continuamos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fedindustria. Hay una serie de variables, ¿no?, que tienen de por medio la economía venezolana, pero como estamos, y quería preguntarte esto, cerca, Jorge, del 1 de mayo, ya la semana próxima, pues, y hay expectativa por supuestos anuncios que van a realizarse, ¿cómo desde el sector empresarial están viendo esto? Sí, fíjate, bueno... hay que mejorar definitivamente el poder adquisitivo de la población venezolana. Eso sin duda tiene que ser uno de los grandes objetivos de esta mesa de diálogo social y laboral, en la cual, por supuesto, desde Fedindustria formamos parte. Es un proceso complejo. Si tú me preguntas, yo creo que esa es la discusión más compleja que tiene el país en este momento, no es fácil, que requiere mayor consenso, tanto de los trabajadores, de los empleadores y, por supuesto, el mayor empleador de Venezuela, que es el propio Estado, que tiene en su nómina aproximadamente entre jubilados, pensionados y trabajadores activos 8 millones de personas. Cualquier incremento salarial en Venezuela, desde el punto de vista de salario mínimo, tiene un incremento potencial sobre el presupuesto. Solamente, yo siempre pongo este ejemplo para que veamos las dimensiones de todo esto. Un aumento salarial de $10 en el sueldo mínimo representa $1.000 millones anualmente para Venezuela. Es que un aumento de $100 representa $10.000 millones anuales para Venezuela. Esto es prácticamente lo que esperamos recibir con esta reapertura petrolera en este año. O sea, la mitad del presupuesto de la nación. O sea, no hablamos de poca cosa. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Que nosotros, en consenso nacional, buscando las alternativas que tiene que ser temporal y responsable. ¿Por qué temporal? Porque la verdad es que de aquí al 1 de mayo no vamos a poder solucionar el problema laboral y el problema de la seguridad social en Venezuela. Eso no lo vamos a poder resolver. Pero tenemos un problema, y disculpa para culminar la idea, pero tenemos un problema que resolver con el trabajador venezolano. Todo el venezolano entendemos que tiene una inmediatez. Hay gente que está resolviendo su problema de hoy, el plato de comida de la cena. Entonces, sin duda hay que resolver eso. El 1 de mayo tenemos que responderle al trabajador venezolano, pero va a ser seguramente con unas medidas temporales. Y trascendentalmente tenemos que seguir una discusión mucho más interesante, mucho más importante y de mucho más efecto en la economía venezolana, que tiene que solucionar de cara hacia el futuro una estabilidad laboral para el trabajador y que sea perfectamente financiable por parte del sector privado y del sector público. Todo apuntaría, no hay precisiones aún, que esto va a seguir por vía de bonificaciones,
tal vez haya un reajuste en el caso de pensionados, un reacomodo relativo, parcial, no definido aún sobre lo que se denomina salario mínimo. Creo que se va a seguir manejando el concepto de salario integral. De por medio en el futuro, Jorge, está la reforma de la ley del trabajo, el tema de las prestaciones, el tema de la retroactividad. Es muy complejo el asunto. Es muy complejo, te reitero. Si tú me preguntas, esta es la discusión más compleja que tiene el país en este momento, porque tiene que resolver un problema social con el trabajador y sus ingresos. Como te digo, un problema de hoy que no se maneja en base a la perspectiva. Todos tenemos muy claro, el empresariado, el gobierno, incluso el país como un todo, tiene muy claro de que las cosas que están sucediendo, el manejo de la política gubernamental en este momento, va por el camino correcto y necesario que amerita el país en este momento. Pero hay una inmediatez. Ahora, sin duda, todavía hay un periodo de transición que va a ser complejo, que requiere de la participación y el entendimiento de todos en consenso, de todos los venezolanos, de todos los que hacemos vida en este país. Eso es algo que todavía tenemos que resolver. Ahora, imaginemos, bueno, que en los próximos días conocemos un reacomodo, ¿no?, dentro de lo que es la perspectiva salarial, sea por vía de bonificaciones o lo que vaya a tomar. O un mixto, hay gente que habla mixto, sí, ahí puede haber, hay algunas situaciones que se discuten. Ahora, ¿cómo contener, Jorge, la inflación? Muchos dicen que si se va por vía de la bonificación o un mecanismo mixto, como tú asomas, el peso será menor, pero la inflación hay que enfrentarla porque subes el poder adquisitivo, pero si no enfrentas la inflación va a ser lo mismo o sí, más de lo mismo. Sí, por eso es que siempre se habla, y desde el gobierno y de la presidenta lo ha dicho en reiteradas oportunidades, se habla de un aumento responsable. Primero, que se tengan los recursos para hacerle frente a es vital, lo que venga por vía de renta petrolera. Exactamente, que tenga recursos. Por supuesto que hablamos de ingresos futuros, pero esos ingresos futuros tienen que estar garantizados para que tú puedas comprometer el presupuesto de la nación en este gasto público necesario. Ahí no hay ninguna discusión. Pero además de todo esto, el tema termina siendo altamente complejo, porque para que eso no se vuelva inflación, tenemos que rescatar nuestra industria nacional, tenemos que buscar la generación de empleo, la generación de producción, la generación de Producto Interno Bruto, y eso solo lo vamos a obtener en la medida de que empecemos el rescate de nuestra industria nacional, en la medida que empecemos a sustituir las importaciones y en la medida que podamos tener ahorros de divisas. Sí. Fíjate, hay otro, dentro de ese escenario también está el tema tributario. La enorme carga impositiva que tiene el sector privado de la economía es apreciable. Allí tiene que evaluarse, tiene que examinarse. Entiendo que hay reuniones y que están llegando de alguna manera a algún consenso, pero tú tienes que reducir ese peso inflacionario, si no las empresas o la industria, por ejemplo, que lo menciona, no va a poder mejorar su situación. Mira, fíjate que eso es lo que toca decir, es importante y va enmarcado dentro de este proceso de reevaluación del Estado. Sin duda, es parte de los impuestos, por supuesto, forma parte del presupuesto de la nación. Este presupuesto fiscal, por supuesto, que tiene que ver con los impuestos, ha estado soportado por el empresario venezolano. El empresario venezolano necesita aliviarse de ciertas cargas impositivas para poder invertir. Hemos tomado o podemos tomar como ejemplo lo que está en la ley de hidrocarburos, lo que está en la ley de minas, donde hay un beneficio fiscal de manera que permita que el empresario venezolano o extranjero pueda invertir en este país. Y en ese marco tenemos que seguir trabajando. Pero además también hay otras cosas. Aquí está la nueva implementación de la comisión que va a evaluar todos los activos del Estado. Sí, eso recién se nombró, ¿no? Y ver cuáles son las empresas productivas y las improductivas, porque el Estado no asume solo lo estratégico y luego, bueno, incluso, seamos francos, ¿por qué no entrar en procesos de privatización de algunas empresas? Es que ahí viene de todo, por supuesto. Mira, ahí viene el que el Estado pueda conservar empresas, sin duda, que a lo mejor otras pueden ser en alianza, a lo mejor otras las va a tener que privatizar, a lo mejor otras las va a tener que liquidar. Sí. O sea, yo creo que ahí viene todo el proceso de reconfiguración del Estado. Bueno, muy bien. Nos quedaron una serie de temas de por medio, muchas Jorge, cosas. Pero ya hablaremos nuevamente. Muchas gracias. Pausa. Arte y espectáculos al retorno.